Hola queridos amigos de Contacto Global, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que nos invita a transportar nuestra visión más allá de lo visible. Me refiero al tema de las percepciones paranormales, de los fenómenos paranormales. Para ello nos acompaña una invitada extraordinaria. Me refiero a Tamara Sánchez, que nos acompaña desde Alicante, en España. Tamara, muy buenas noches, bienvenida a Contacto Global. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenida, Tamara. Tamara, eh, tú eres una persona que investiga hechos generales del acontecer cotidiano, hechos históricos, y que algunos de ellos a veces no tienen una simple explicación a los humanos o a la interpretación humana. Y tú vas más allá. Tú nos haces un plano explicativo, de hecho en un blog extraordinario que tienes, que lo vamos a citar en un rato para que las personas que nos ven lo visiten. Tú ciertamente entiendes fenómenos que se dan en esos hechos. Háblanos un poquito de tu trabajo, Tamara. Pues efectivamente me dedico a la investigación paranormal, tanto en el terreno de campo, realizando todo tipo de experimentación con diversos aparatos que además se pueden ver detrás mía, tengo un par de ellos ahí, una cámara nocturna y un detector de campos electromagnéticos. Con varios aparatos que tengo, voy haciendo varias pruebas para intentar captar lo que de alguna forma podemos denominar como fenómenos extraños, fenómenos paranormales, algo que ocurre fuera de lo que aparentemente parece lo normal. Además de estar en el terreno de campo, en la investigación, también escribo, como bien comentabas antes, en mi blog, ¿no? Además, suelo hacer algunas conferencias acerca de este tema. En resumidas cuentas, se podría decir que aparte de investigar en el terreno de campo para encontrarme con lo desconocido, con todo eso que indagamos, también doy esa información para intentar entender de alguna forma esos fenómenos, esos casos, esas cosas que ocurren y que a veces pues, no tienen esa explicación racional y que luego traslado a ese terreno de campo, a esa investigación paranormal para ver qué hay realmente de todo aquello, ¿no? De toda esa información, si realmente me puedo encontrar con esas voces del más allá, como son las psicofonías, con esos golpes que se consideran en parapsicología como raps, a modo de interacción, esas bajadas de temperatura drásticas, esas apariciones, ¿no? Y eso es lo que intento encontrar en ese terreno de campo, en esas investigaciones. Pero sería un poco eso, documentarme e investigar en el terreno de campo acerca de estos fenómenos. No, excelente, excelente lo que nos estás diciendo, Tamara. Tamara, me acabas de hablar que tú usas una serie de instrumentos que te ayudan a estas investigaciones en algunos de los casos. ¿Qué tipo de instrumentos estamos hablando más puntualmente? ¿Qué te permiten interpretar, leer esos instrumentos? Yo la verdad es que utilizo unos métodos a modo un poco para dar explicación, pero de forma racional, porque no hay que olvidar que el investigador paranormal tiene que estar en una posición objetiva y a pesar de las creencias, a pesar de lo que yo pueda creer o quizás pensar que pueda existir, las respuestas son más bien escasas, ¿no? Y a la hora de ver si realmente hay esas voces, como son las psicofonías, esos golpes, esas bajadas de temperatura, tiene que haber algo que nos ayude a ver si esto realmente está ocurriendo, ¿no? Con esto podemos decir que para el tema de las voces del más allá, como son las psicofonías, utilizaríamos una grabadora. Tengo por aquí alguna que la puedo mostrar. Esta es una grabadora sencilla, ¿vale? Normalita, tengo varias. Siempre llevo varias por si alguna deja de funcionar, para dejarla en varios lados. Por ejemplo, para el tema de las voces utilizaríamos una grabadora sencilla. No tiene, eso sí que no tiene misterio, graba lo que hay. Yo suelo en muchas ocasiones salir del edificio que estoy investigando, del lugar donde esté, apartarme y dejar tan solo la grabadora o la cámara nocturna que la tengo por allí detrás, que eso funciona solo. Eso lo dejas, graba, si capta algo hace una foto, graba un trozo de vídeo, si capta algo, o sea, va automático, ¿no? Si detecta algo, lo capta. A raíz de esta grabadora, este sencillo aparato,
evidentemente si hay alguna voz que se pueda captar, se va a quedar ahí, es decir, esta constancia, ¿vale? Luego también se dice que cuando hay algún tipo de aparición, algún tipo de interacción paranormal, al parecer hay una hipótesis, una teoría de que los campos electromagnéticos están de alguna forma alterados, ¿no? Como que de alguna forma lo alteran, ¿no? Esta hipótesis se ha visto respaldada porque a raíz de ciertos experimentaciones en el terreno de campo, al poner un detector de campos electromagnéticos como aquel amarillo que tengo aquí detrás, de repente cuando hay actividad se altera y se pone la lucecita en rojo. Algo está detectando, algo que no sabemos, algún tipo de anomalía. Nos da ciertas pautas, no tenemos respuestas exactas, pero sí que nos da pautas. Luego están, evidentemente, la fotografía o los vídeos en los que puede llegar a salir algo. ¿Cómo sabemos esto? Realizando barridos fotográficos, evidentemente grabando toda la investigación, si sale algo. Es decir, son ciertas cosas que a mí me ayudan y que personalmente son muy simples. No, aunque sí que he visto que hay en el mercado otro tipo de aparatos más complejos, como puede ser la Spirit Box, la supuesta caja de espíritus, que hace muchísimo ruido, no sé si lo conoceréis por algún tipo de programa así un poco famoso que lo utilizan mucho. Yo no lo utilizo porque personalmente creo que ese ruido enmascara los supuestos fenómenos paranormales que podrían estar ocurriendo en ese momento, pero con ese ruido que está causando no los percibimos, no los escuchamos, y a lo mejor en ese momento tú con esa caja de espíritus no estás captando nada, con lo cual estás como que no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, sí se puede llegar a utilizar, pero para determinados experimentos y durante X minutos. Yo personalmente sí he probado ese aparato, los dos modelos que hay en el mercado, tanto la PSB7 como el 11, pero ninguno de ellos me ha terminado de convencer. Con lo cual, al final, a lo largo de los años me he ido derivando más a lo sencillo. Una grabadora, una cámara, los detectores simples y pues también detectores de movimiento, si pasa algo por delante y Claro. demás, ¿vale? Y Ese sería un dentro, poco esto. Tamara, perdón que te interrumpa, Sí, dime. estamos hablando de ciencia, porque todo lo que busca la comprobación se acerca más a la ciencia. Ya que uso este término de comprobación, en el desarrollo de tus trabajos, ¿qué tanta verificación tú has podido lograr? Porque hubo una Tamara que antes de ser parapsicóloga, investigadora paranormal, fue una persona distinta del común, tal vez que no creía en estas cosas o no lo sé cómo haya sido, pero más allá de ello, una vez que ya te ingresas en este campo de la investigación, ¿en qué punto tú te encuentras con una verificación que te hace decir, caramba, esto es real, esto sí está pasando, esto sí existe, no es mi mente, no, esto está pasando? La verdad es que siempre me han apasionado este tipo de temas, me encanta siempre leer muchísimo, pero sí que es cierto que me viene desde muchos años, porque en mi familia se practicaba espiritismo, la ouija, y claro, siempre he estado escuchando ese tipo de historias paranormales, de experiencias, y entonces desde muy pequeñita me llamaba mucho la atención esas historias, más que alejarme y salir corriendo yo, al contrario, siempre quería escuchar más, ¿no? Entonces siempre he estado un poco metida en este interés, ¿no? Por lo desconocido. Pero sí que es verdad que hasta que no te topas con algo realmente extraño, por más que leas, que escribas, en mi caso yo escribo artículos sobre este tipo de temas paranormales, o que incluso vayas a la investigación, hasta que no te topas con algo raro, realmente no sabemos esa existencia, ¿no? de todo ello. Yo me decanté por la investigación paranormal porque es muy fácil leer sobre apariciones, fantasmas, sucesos bastante llamativos, insólitos. Pero, ¿qué de todo esto es realmente real? ¿Qué hay, no? Bueno, esa es una pregunta que realmente seguiré intentando responder, pero sí que es verdad que el iniciarme en la investigación paranormal es lo que el interés real es saber si realmente hay algo, ¿no? Como bien decías antes, los aparatos son un poco a nivel científico, ¿no? Un poco saber y si realmente hay algo y constatarlo, ¿no? Pero hay algunos fenómenos que por más que pongas aparatos no se pueden captar, evidentemente, como son la clarisencia, que son los olores del más allá, olores que ocurren sin explicación aparente a día de hoy, eso no lo podemos captar de ninguna manera, ¿no? Eso simplemente se puede contar como una experiencia.
Esto lo he visto, he investigado casos sobre la clarividencia. Como investigadora no lo puedo captar, pero sí lo he vivido. Sí he visto cómo a otras personas les ocurría este fenómeno, que si quieres podemos profundizar un poco más o no, pero un poco a modo de resumen. ¿Alguna experiencia que te pueda contar? Evidentemente llevo varias investigaciones, demasiadas, largas noches investigando, y te puedo decir que he captado psicofonías, voces del más allá, que no le he encontrado explicación aparente, que me pillaba a mí sola en un pasillo, no había nadie más aparte de mí, y sin embargo surge esa voz. Esa voz que parece decir, ven aquí, una voz bastante extraña, y, y decir hola, y de alguna forma que dices, ¿cómo puede ser si estoy sola, si no hay nadie más? Tantas experiencias, tantos testimonios que he recibido de similares a este, y que en un principio te dan cierto recelo, qué habrá realmente, qué he escuchado, ¿no? Si hay algún ruido alrededor. Pero cuando tú estás sola en ese lugar, tienes perimetrado todo el lugar, sabes que no hay nadie más que tú, y se capta esa voz. Es cuando te haces esas preguntas, realmente, ¿qué había de verdad en todo esto? Las voces del más allá siguen siendo un misterio, evidentemente. Pasos en un antiguo sanatorio, en el que se escuchaba gente correr por el pasillo de arriba y no había nadie. Golpes a modo de interacción. Si estás aquí, da un golpe, una frase típica de cualquier investigador paranormal, y de repente recibir ese golpe. O si estás aquí, dime exactamente en qué punto estás a raíz de ese golpe, y que en la habitación más lejana se escuche un golpe y no haya nadie. Y que casualmente en esa habitación se hayan realizado ciertos ritos. Podría decirte unos cuantos más, así a nivel sencillos, pero sí, los más sencillos, los más, entre comillas, habituales en una investigación paranormal, sí, me he podido encontrar con algunos, a los que a algunos les doy explicación, a otros no, pero sí, realmente en ese momento es un punto de inflexión en el que dices, sí, hay algo más. No solo lo que leo, lo que escribo, la información que han dado en otros libros, sino que yo misma he estado en el terreno de campo y he podido apreciar. Ahorita que estás hablando de esto, Tamara, hago una analogía interesante, sin entrar en temas de religión ni nada de esto que no nos compete en esta conversación. Eh, el tema de las apariciones marianas. Tú hablabas acá de los olores, por citar un ejemplo, y quiero tocar este tema porque tuve la posibilidad de estar una vez en un país donde se atribuye una aparición mariana, y de ir a ese sitio específico, tuve el privilegio de estar en un momento donde no había nadie, estaba solo porque no era un día que compitiera a visitantes. El lugar, me acuerdo que emanaba un olor a rosas, pero profundamente intenso, como si estuviera en medio de un rosal enorme. Ciertamente hay fenómenos que la humanidad o los individuos los estructuran según sus culturas sociales. En ese sentido, me llama poderosamente la atención el tema de los olores, porque en el pasado, acá en Contacto Global, hemos hablado con investigadores paranormales, evidentemente enfocando temas distintos, pero tú eres la primera que toca este tema de los olores, porque ciertamente todos creemos que lo podemos escuchar, en otros casos hasta ver, pero el tema de los olores tiene una particularidad. ¿Me podría hablar un poquito de eso? Sí. Es curioso que menciones el olor a rosas, un olor característico, uno de los más sonados, pero sí que es verdad que siempre, y sobre todo el origen de ese olor, precisamente es ahí, en las apariciones marianas, donde más se ha dado, donde la gente decía que ese olor era, vamos, no había nada alrededor, y sin embargo todo el mundo que iba allí tenía esa experiencia, ¿no? ¿Por qué ese olor a rosas y por qué no otro? Pues ese es el origen del olor a rosas en el tema de la clarividencia, ¿no? Es curioso que justo casualmente me comentes ese, y además es uno de los que más se suelen percibir cuando hablamos de entidades de alguna forma positivas, ¿vale? No solo en divinidades, sino en entidades con algún tipo de intención que es precisamente buena, ¿no? El tema de la clarividencia habría que ahondar bastante, pero sí que es cierto que no muchos investigadores tocan este tema por la sencilla razón de que en una investigación paranormal no es fácil, bueno, de hecho no se puede captar un olor a día de hoy. Entonces, claro, por más que tú digas, he captado este olor,
claro, no hay, a nivel científico un poco, no se puede demostrar, se queda como un poco desechado, como una experiencia, ¿no?, de cada uno. Pero a mí verdaderamente eso es lo que hace que me parezca interesante, ¿no? El que una persona, un investigador, diga, he sentido este olor en este punto concreto. Además, vamos a conocer un poco esos puntos, ¿no?, de la clarisencia. Para que no conozca mucho el fenómeno, hablamos de olores sin explicación aparente, es decir, no hay nada que lo provoque en ese momento. Como bien decías, no había ningún rosal, no había nada que pudiera provocar ese olor. Normalmente este tipo de olores son de forma repentina, a ráfagas, y aunque hayan varias personas, lo puede percibir tan solo una o dos personas, o simplemente una, y que aunque haya varias personas no lo perciban. ¿Por qué? Porque hablamos de un fenómeno paranormal. No todo el mundo puede percibirlos. Entonces, como te digo, es momentáneo, a ráfagas, ciertas personas, y además aparece y desaparece a su antojo totalmente. No es un olor que aunque tú vayas 5 minutos después te vas a encontrar. No, eso va a ser como, puedes ir y que en el mismo punto exacto al minuto ya no esté. Por eso es tan extraño, porque realmente es como una especie de manifestación de algo, una especie de mensaje a través de este olor. Sabemos que las entidades se manifiestan de varios tipos, como comentábamos antes, a través de ciertas voces, de golpes, de que simplemente los veas, algún tipo de manifestación, pero luego está esta otra parte. Es decir, no solo bajan la temperatura o hacen sonidos, sino que también a través de los olores, dependiendo del tipo de energía que tengan y de la intensidad, se puede manifestar de esta forma. Y aunque sea poco común, también se da. Por eso te comentaba que es un fenómeno muy interesante, porque no todo el mundo lo percibe, ¿no? Y además no lo suelen hacer solo investigadores. Es que además yo me he encontrado con que la mayoría de los casos son personas que no se dedican en absoluto a nada de la investigación paranormal, son casos personales. La franja en la que más se suelen dar este tipo de olores o la etapa, pues yo reconozco que la mayoría son personas que han perdido a alguien y que de alguna forma contactan porque en esos días posteriores a la pérdida de esa persona, de repente empiezan a percibir el olor a un perfume que esa persona llevaba, característico. O si esa persona era muy fumadora, no hay nada que provoque evidentemente ese olor, y realmente lo percibes en su habitación, en la antigua silla donde se sentaba, olores muy característicos que tú sabes que era de esa persona, que ya no está, en los días posteriores a esa pérdida. ¿Por qué se produce esto? Porque normalmente se dice que entre los 7 primeros días de una pérdida, si alguien quiere despedirse, lo va a hacer de esa forma en muchas ocasiones, a través de los sueños y a través de este tipo de olores, característicos para que sepas, para que identifiques el mensaje de que todo está bien. Esos son la mayoría de los testimonios, pero sí que es verdad que muchas veces se dan olores negativos. Por eso la clarisencia se dividiría un poco en olores un poco cotidianos, como comentábamos, un perfume, el olor al tabaco que fuma esa persona, un poco de identificativo y que te da cierto mensaje. Los olores buenos, que podrían ser como el olor a rosas en las divinidades, a vela, a incienso, olores buenos que se suelen percibir también cuando te quieren dar ciertos mensajes, pero ya no vienen de familiares, sino de una entidad buena, de alguien que quiere interactuar, que quiere darte un mensaje. En las investigaciones paranormales también se ha dado esto. Yo, por ejemplo, me encontré con un olor a incienso en una antigua iglesia. Te puedo decir que si no es por los archivos y porque yo sabía que ahí había una antigua iglesia, no, o sea, no lo sabías porque estaba totalmente derruida, ¿no? Y al pedir algún tipo de interacción, de repente ese olor, sin que nada lo produzca, a incienso. Luego desapareció y ya no se volvió a percibir en toda la noche. También el olor a rosas. Una antigua compañera que venía conmigo se quedó impactada e incluso cambió su forma de comportarse en ese momento porque se vio atraída de alguna forma a una habitación que tenía bastante actividad paranormal, pero que yo no quise decir nada, por el tema de la sugestión, para no... Como ya entenderás, cuando estás en una investigación observas muchas cosas, pero no puedes estar diciendo creo que he visto esto, creo que he percibido lo otro, porque al final, si vas con más personas, lo sugestionas, y yo eso lo llevo con mucho rigor. Entonces yo no dije nada, que en aquella habitación había una energía un poco densa, extraña. Yo ya había ido en varias ocasiones a ese lugar, sabía que esa habitación tenía como una, no sabría decir, una energía como negativa, y todo lo que pasaba por delante se sentía mal, o algo le ocurría, ¿no? O lo cogían de la pierna,
Yo no había vivido nada de eso, pero sí lo había escuchado y visto, ¿no? Hasta tal punto que esta chica se gira y se va se da media vuelta y se va hacia esa habitación. Y yo no le había dicho absolutamente nada. Digo, qué casualidad que se va sola, sin decir nada a nadie, a esa habitación, porque decía que olía a rosas. Pero muy fuerte, no un olor bueno a rosas, sino muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces no dice nada a nadie, le cambia la cara, la forma de andar, algo rarísimo, jamás había visto nada igual. Yo no sé si era sugestión, pero claro, ella no sabía nada de esa habitación, entonces no sé hasta qué punto podría ser sugestión. Y de repente empieza a decir, venir, venir, tenéis que venir a oler a rosas. Y se va sola, sin linterna y sin nada. Imagínate en qué estado se encontraba, ¿no? Ella nunca se había comportado así. Y se mete sola a oscuras. Cuando vamos detrás de ella, se percibe ese olor. Y todos los aparatos empiezan a volverse locos, en ese punto en concreto. Empiezan a desarrollarse varios fenómenos extraños a raíz de esos olores. Incluso esta chica llega a contarme que algo parece cogerle de la pierna. Evidentemente a oscuras y todo esto, pues no sabría decirte hasta qué punto, no sabría decirte qué ocurrió ahí. Pero sí que es cierto que algo la atrajo a este lugar. ¿Qué más podemos decir de la clarividencia? Que aparte de estos olores buenos, están esos olores malos, como te comentaba antes, que yo no te diría que fuera rosas porque era muy intenso, pero ella sí que pensaba que era como a rosas, ¿no? Ella lo percibía así, pero el olor era muy intenso, no sabría decirte. Era más negativo, si cabe. Entonces podemos en olores, los cotidianos y los malos. Estos últimos son los que más asustan a la gente, evidentemente, porque normalmente se trata de entidades negativas. Cuando algo está impregnado de una energía negativa, cuando habita alguna entidad que puede llegar a hacernos daño, entonces es lo que más asusta. Además, los olores suelen ser muy fácil de identificar, ¿no? Son olores que te echan para atrás y que te quitan toda la energía. Este fenómeno, por resumir un poco, es uno de los que a mí personalmente me llama más la atención. Había muy poca información sobre ello. Yo empecé a indagar sobre ello y apenas encontré nada. Tuve que investigar muchísimo, 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 incluso en el terreno de campo, en toda la documentación, porque es que no había absolutamente nada, ¿no? Y de hecho, sobre el tema hay muy poquito. Hace no mucho en Mindali estuve dando una conferencia acerca de clarisciencia y me encontré una barbaridad de personas que les había ocurrido, pero que no habían encontrado nada de información acerca de ello. Quizás por ello, no es que no se hable tanto, sino que no había tanta información como a lo mejor a raíz de conferencias y de cosas se ha ido aportando, ¿no? Pero yo cuando Claro, indagado claro, sobre ello, no, como, y Tamara, el tema precisamente hace que se vaya más a un criterio de la investigación auditivo y, bueno, en algunos otros casos tal vez óptico. Pero es muy interesante ello porque estos son temas que no son comunes y a medida que la tecnología va absorbiendo nuestro pensamiento, que es lo que está pasando en la actualidad, a veces esto, si se sabe administrar, no es una absorción, sino todo lo contrario. Pero hay gente que sí se ha dejado, pues, absorber por estas nuevas tecnologías del siglo XXI. eh, las personas y la mente humana se va desprendiendo de estos fenómenos. Decía mi papá ya difunto, mi papá nació en 1938, todavía una época donde muchas cosas del pensamiento no habían avanzado. Él decía que cuando llegó la electricidad al pueblo donde él nació, hasta ahí existieron los fenómenos paranormales. Antiguamente, antes de la electricidad, había más mitos, leyendas, desde el enfoque coloquial estoy hablando. Ahora bien, la gente se acerca a estos temas muchas veces cuando se ve confrontados a ellos. En otros sentidos, no los suelen tener presentes. Evidentemente, esto que tú nos estás contando, y cuando estamos hablando de algo, lo de los olores, es claro que también en los cementerios el olor floral es típico, pues los seres humanos o algunas culturas de la sociedad humana rinden tributos con flores a sus muertos. Ahora bien, Tamara, estaba leyendo tu blog, que por demás interesantísimo, y me encontré con un artículo que habla sobre la tragedia de Gales.
y nos introduce un poco al mundo de los sueños. Te daré mi experiencia personal, muy personal. En mi caso, los sueños siempre han sido una premonición. Han sido una premonición simbológica. O sea, nunca he sentido el acertado de que lo que soñé está... No, pero han sido simbológicas, gracias a Dios, en su mayoría en criterios positivos. Tú nos hablas acá en este artículo bueno, que tú nos lo puedes explicar mejor. ¿Cómo se pueden relacionar los fenómenos paranormales con los sueños, Tamara? Como comentabas en el ámbito de la premonición, evidentemente el poder ver algo que va a ocurrir, algo que no sabemos con certeza, algo del futuro, eso relaciona totalmente con los sueños, ¿no? A través de esos sueños podemos realmente ver el futuro o incluso a veces el pasado. Pues ahí empezaría un poco uno de los fenómenos más curiosos y con más casos en cuanto al tema de los sueños, ¿no? La premonición, si cabe, yo creo que es uno de los fenómenos que más puede asustar, ¿no? El poder ver algo que va a ocurrir y que en muchas ocasiones no es bueno. Evidentemente, si ves algo positivo, siempre nos centramos en la premonición como algo que va a ocurrir de forma instantánea, ¿no? Aunque no siempre es así. Si tú ves, por ejemplo, que alguien va a tener, no sé, un bebé o un ascenso, es algo positivo. Quizás eso tenga raíz en que quizás tenemos esa información previa o podemos esperarlo. Sí, pero ¿qué ocurre cuando ese tipo de premoniciones se basan en algo concreto, puntual y en un hecho que por qué va a ocurrir cierta tragedia, ¿no? Como la de Gales? ¿Por qué iba a ocurrir? Si estaba todo aparentemente bien. Ese tipo de casos estos son en los que yo me baso para creer que hay algo más en los sueños, que a través de ellos entramos en una especie de, quizás, ¿por qué no decirlo?, en esa otra dimensión, en ese mundo de los sueños, porque podemos ver, quizás, en algunas ocasiones, lo que va a ocurrir. Son una puerta, son otra dimensión, es otro tipo de mundo. Son muchas preguntas las que a mí me acechan, ¿no?, acerca del tema de los sueños. En este caso, yo personalmente me llamó muchísimo la atención que la premonición de la tragedia de Gales, en la que hace ya 54 años murieron muchísimas personas al derrumbarse una especie de mina, ¿no?, sobre un colegio, tras unas fuertes lluvias, tormentas, todo aquello había propiciado la peor de las pesadillas para que aquello ocurriera, ¿no?, que prácticamente sepultase parte del pueblo, un pueblo minero, que además eso era su modo de vida. Imaginaros, ¿no?, la tragedia no solo a nivel de perder esas vidas, sino a nivel económico, ¿no?, todo lo que pudo propiciar. Aunque sí que es verdad que luego se arreglaron ciertas cosas a través de la tragedia, como han ocurrido, y como ya sabrás que ocurren en muchas de las tragedias, se acaban, bueno, de alguna forma intentando arreglar esos fallos. Pero bueno, lo que contamos aquí es cómo a raíz de esa tragedia empiezan a surgir ciertos testimonios de varias personas que al parecer habían conocido a alguien que había fallecido, que había soñado con esa tragedia que iba a ocurrir, que la habían dibujado, habían escrito sobre ello, habían hablado a sus familiares de que algo muy malo iba a ocurrir, ¿no? ¿Qué ocurre con este fenómeno? Que normalmente no creemos al que nos está diciendo mañana va a ocurrir esto. Es un mal sueño, es una pesadilla, ¿cómo va a ocurrir esto, no? ¿Por qué se va a creer a una persona que tiene esos sueños? O al menos eso es lo que piensa la mayoría de la gente, ¿no? Debe ser una pesadilla. ¿Qué ocurre? Que no, lo más llamativo de este caso es que no fue una persona, fueron cientos de personas, cientos de testimonios, que algunos fallecieron en la tragedia, lo vieron, pero les atrapó, ¿no?, de alguna forma. A veces ocurre que tú mismo estás viendo algo, pero no te lo acabas de creer, y acudes al lugar, piensas que es un mal sueño, pues quizás eso también les ocurriría a estas personas. Más de un centenar de personas vieron lo mismo, como aquella nube negra de tierra de repente acababa con el pueblo, ¿no? De hecho, Que fue un sueño colectivo, Tamara, perdón que te interrumpa. sí, sí, no sé si un sueño colectivo, pero sí a nivel individual varias personas que tuvieron la misma premonición. No sabría decirte si podría tratarse de un sueño colectivo si se hubiera producido en la misma noche, que hubo casos. Evidentemente, hubo varias Ok. personas que antes de acudir a ese colegio, a ese trabajo que les pilló cerca en la tragedia, sí podría ser
algo colectivo porque se dio en la misma fecha, en la misma noche. Pero sí que es verdad que días atrás otras personas que no murieron en el accidente, en la tragedia, lo habían dibujado, habían escrito sobre él, habían hablado a otras personas y muchas de ellas ni siquiera eran legales. Entonces, en esos casos no sería el sueño colectivo porque se dio en un tiempo anterior, unos días antes, pero sí sería premoniciones, ¿no? Sobre lo mismo. Es decir, algo parece avisar a ciertas personas para intentar evitar algo que finalmente ocurre. ¿Por qué sabemos que es una premonición y que esto ha ocurrido? Porque evidentemente no se puede evitar, no solemos creer en que esto pueda ocurrir y finalmente ocurre. Y tenemos ese testimonio de la persona que dice, he soñado con esto y ha ocurrido, ¿no? Es realmente la certeza. ¿Qué ocurrió con esto? Que tras esa tragedia, muchas personas quedaron impactadas porque habían soñado con algo que había ocurrido. Y un investigador que se trasladó allá a la zona para indagar un poco más sobre el accidente, sobre lo que había ocurrido, se encontró con muchos testimonios y decidió crear una especie de congregación acerca del tema de la premonición para coger todos esos testimonios, intentar ver qué había detrás, qué patrones y por qué les había ocurrido casualmente a esas personas. Que además hay que decir que ninguna de ellas tenía ningún antecedente de ningún don que pudiera provocar que vieran algo, ningún tipo de problema así psicológico, ni nada que pudiese achacarse a ello, ni habían tenido otras premoniciones. Es decir, son cosas puntuales que de repente te avisan de que algo va a ocurrir y todo eso evidentemente a la hora de investigar. Como comprenderás, este hombre pues quiso saberlo todo, ¿no? Y analizó cada uno de ellos, ¿no? Y entonces solo encontró el patrón de que en ese momento tenían que saberlo. De una forma u otra, mediante el sueño, mediante la escritura, los dibujos, todos tenían que dar ese mensaje. ¿Realmente sabemos si alguien se salvó de aquella tragedia a raíz de ese mensaje? La mayoría no, porque no se hace caso a este tipo de cosas, aunque sí que ha habido otros casos en los que sí salvaron la vida a raíz de una premonición, pero normalmente no suele ser así. ¿Qué ocurrió con este experto que estuvo indagando todo esto, que al final también quisieron cerrar un poco todo aquello, ¿no? Causó mucha polémica este tipo de congregación acerca de premoniciones hace 50 años, imagínate, no estaba cómo están las cosas ahora y tuvo que cerrarlo. Pero antes de todo esto, contó con dos personas que al parecer sí tenían ese don para intentar ayudarle a entender todo esto, y le dijeron que en los próximos 18 meses él viviría normal, pero que al final moriría. Incluso le dijeron cómo iba a morir. Él se quedó un poco impactado porque indagando sobre este tipo de premoniciones, de casos, no es que creas o no, pero claro, si hay algo de verdad en ello, le estaban diciendo que en 18 meses iba a fallecer. Él siguió indagando sobre todo esto, pero finalmente ocurrió. A los 18 meses falleció, tal y como predijeron. Así que, ya te digo, es un caso estremecedor porque no es Interesante. que lo viva una persona, sino que No, lo muy, vivieron muy, varias personas. es que muy importante y vamos a seguir ampliando este punto. Les cuento una anécdota a las personas que nos ven y te la cuento a ti también, Tamara. Hace más de 20 años ocurrió una tragedia muy grande en un país latinoamericano, que fue un deslave, una montaña se deslavó y prácticamente borró del mapa a un pequeño departamento, una provincia o estado, como le diga cada uno en sus países. Sí. Se habla de más de 50.000 muertos y los desaparecidos, en fin, una tragedia terrible. Recuerdo por esa época que mi hermana mayor, unos 3 o 4 días antes, soñó con gente ahogándose, con gente tapiada por lodo, y yo lo recuerdo muy claro. Y ella se lo contó a mi mamá porque mi mamá siempre nos acostumbró a eso de que los sueños negativos los contáramos para que no se cumplieran, es un poquito más de superstición, claro está, y los positivos los reserváramos para nosotros. Y bueno, sabes que los valores que nos siembran nuestras madres, eso va con uno de por Se vida. quedan. Así es. Entonces recuerdo claramente que mi hermana contó unos 3 o 4 días antes de haber tenido ese sueño tan horrible que les comento, y ocurrió esto. Tal vez, o sea, hay gente que es un poco incrédula con estas cosas, otros que de repente les damos más crédito. Es posible que haya que los sentidos extrasensoriales
están presentes en nuestra mente, en nuestro cerebro, ya desde un punto de vista muy biológico. Pero ¿de qué manera uno puede interpretar? Por ejemplo, hay gente que va con la superstición y la lotería. No, el tema de que, bueno, mira, va a salir a la lotería tal número porque yo lo soñé. ¿Hasta qué punto, Tamara, realmente podemos decir que las personas que tienen este tipo de sueños eh, tienen un don? Porque es que independientemente de que tú tengas un don, si no lo educas o no crees en él, pues va a pasar de manera desapercibida. Estas personas que pueden percibir por sueños estos fenómenos son personas especiales o todos los seres humanos poseemos ellos. Depende de qué fenómeno nos refiramos. Por ejemplo, en el tema de la premonición, puede llegar a ser algo puntual. No tienes por qué tener ningún tipo de don, sino que en ese momento estás más receptivo o por alguna razón tienes que recibir ese mensaje y lo ves. Es decir, en muchos casos nos hemos encontrado con personas que se han bajado de repente de un avión o de un tren o de algún tipo de lugar que tenían que ir y no han ido, como un pálpito, algo les decía, no vayas. Una sensación, no solo en forma de premonición, sino como una extraña sensación que algo les decía que no fueran. Y casualmente, poco después, al cambiar de ruta para ir al trabajo, porque algo les indicaba que por ahí no fuera, al no ir en ese viaje, muchos salvaron la vida. Y sin embargo, otros que decidieron ir en una fecha que no era la suya, fallecieron en algunos accidentes. Conocemos muchos casos acerca de esto. Entonces, no es que necesitemos tener un don para ello, creo que en algunas ocasiones algo nos ayuda de alguna forma o tenemos esa percepción, porque la mente es muy, muy sabia, el instinto también. ¿Y por qué no pensar que de alguna forma nos puede salvar la vida en algún momento? Pero sin tener que tener un don, sino que tiene que ocurrir, ¿no? Hablemos de destino, hablemos de esos pálpitos, ¿no? Esa sensación extraña que nos da también cuando vamos a un lugar, también te da esa sensación y luego te enteras de que algo ha ocurrido en ese lugar, ¿no? Sensaciones que podemos tener sin necesidad de tener un don. Ahora bien, el tema de las premoniciones sí que es verdad que, aunque suele ser puntual, como el caso que comentábamos de Gaes, ninguna de las personas tenía ningún don, salvo las últimas dos que fueron a posta contratadas para ese tipo para esa ayuda, pero las que sufrieron aquella premonición no tenían ningún don. Sí que es verdad que hay personas con ciertos dones de ver aparentemente el futuro, de ver algo más en las personas, pueden tener más facilidad para ello, pero eso ya, el hecho de tener un don yo creo que es más específico, me quiero referir. No vas a tener un fenómeno paranormal porque seas más sensitivo, es decir, tienes más facilidad, pero no tienes por qué verlo, es decir, podemos hablar, por ejemplo, de un medium, es capaz de ver a los espíritus aparentemente, pero es posible que en alguna ocasión no lo pueda ver porque no se quiera mostrar. Y sin embargo, tú que no, a lo mejor no tienes ningún don, lo percibas. ¿Por qué? Porque en ese momento ese espíritu quiere manifestarse y quiere que lo percibas tú o quiere darte un mensaje. Igual que hablábamos de la clarividencia, ¿por qué de 5 personas solo una lo percibe? Porque en ese momento estamos más receptivos. Es decir, en algunos fenómenos no necesariamente vamos a tener que poseer un don, pero sí que es verdad que siempre va a facilitar o estamos más sensibilizados un poco a los fenómenos si ya vamos con don, evidentemente, o si ya tienes uno, pero sí que es verdad que el pasar tantas horas investigando en lugares de noche, escuchando psicofonías, aprendo a diferenciar lo que yo considero algo que no es normal de lo que sí lo es y darle la explicación. Entender una voz que para quizás la persona de al lado no entiende absolutamente nada, pero en el momento en que yo me pongo los cascos y escucho, sé qué es lo que ha dicho, sé descifrar ese mensaje porque tengo el oído ya bastante trabajado, ¿no? en el tema de las psicofonías. Tengo más facilidad para ello porque sí que me dedico a ello. Es decir, puede que no tengas un don, pero sí puedes desarrollar cierta sensación o no un don, esa percepción extrasensorial, que sí que es verdad que pienso que todos tenemos aunque sea un poquito, ¿no? Y que si trabajamos en ella siempre se va a poder ampliar un poco, pero no necesario como un don, sino como una sensibilidad extrasensorial, ¿no? Que todos tenemos aunque sea un poco. Tocabas algo muy interesante, Tamara, el tema de que evidentemente creo que todo se correlaciona desde puntos de vista energéticos
que se pueden manifestar en el plano físico. Ese tema de estas circunstancias, creo que a todos nos ha pasado en algún momento, que alteran un plan, que alteran una, una acción puntual que hayas tenido planificada y ves que esa alteración, llegué tarde, no pude llegar, te salvó de algo. ¿Qué rol puede tener lo paranormal ahí? O sea, verdaderamente, ¿qué tan paranormal puede ser esto? Yo creo que es un poco, hablaremos de esos famosos hilos rojos, ¿no? Que parece que nos unen a todos, de ese destino, ¿no? Realmente ese paso que das hacia atrás, como queriendo evitar una situación, ¿lo has hecho sin querer y has cambiado ciertas cosas o realmente está en tu camino, evitar ese camino, ¿no? Que es lo que hace que tú sigas con vida y otros no. Por ejemplo, hablando de casos un poco más controvertidos en el 11M, en aquel atentado, muchas personas que no fueron a trabajar ese día salvaron la vida. Incluso una de las personas que estaba allí salvó su vida porque de repente tuvo una sensación muy extraña de que se tenía que ir corriendo. Y empezó a bajar antes de todo las escaleras y llegó al final y aquello ya estaba en llamas. Es decir, y luego posteriormente también otra persona que salvó a raíz de cierta aparición que le fue guiando por el camino para que saliera con vida de allí, cuando allí no había nadie. Estaba, acuérdate cómo estaba todo aquello. Es un caso muy controvertido, pero que esa sensación de decir, me tengo que marchar o hoy no voy a ir, es como cambian las cosas, ¿no? Es decir, si tú hubieras ido ese día, hubiera acabado de otra forma, o quizás hubieras salvado la vida. Es lo que te quiero comentar. ¿Realmente estamos cambiando el futuro o está nuestro destino, en el destino de algunas personas, por ejemplo, no ir ese día? O el que sí que fue ese día, pues acabó sus días allí. Quizás es un poco a modo de reflexión, no sé qué opinarán las personas que nos están viendo, pero yo creo que un poco el fenómeno paranormal sería quizás, somos nosotros los que cambiamos el futuro, o realmente está escrito, ¿no? Ese es el misterio realmente, no lo sabemos, pero sí que es Tienes verdad toda que la es muy razón. importante. Interesante. Fíjate que cuando yo tenía como unos 11 años aproximadamente, estábamos en una ciudad retirada del mar y parte del plan de ese viaje era llegar al mar en tren. Eh, el día que programaba para salir, mi mamá y las demás madres de los otros niños se quedaron dormidas. O sea, simplemente no se despertaron. Personas que son muy disciplinadas con la hora de despertarse, se les pegaron las sábanas, como dicen estos países. Sí. Eso hizo que salieran casi 40, y saliéramos todo el grupo casi 45 minutos después, y cuando llegamos a tomar el tren, ya el tren había partido. Decidimos seguir el viaje en autobús y igual ir. Cuando llegamos allá, lo primero era planificar el retorno en tren para no perder la experiencia. El tren se había descarrilado. El tren se había descarrilado en el viaje de ida y hubo 8 muertos. Eso yo lo cuento porque lo vivimos. Y hasta el sol de hoy es algo que uno como anécdota lo sigue teniendo presente y dice, oye, hay algo. O sea, hay algo. Experiencias, pues podríamos hablar aquí horas, Tamara, de Sí, anécdotas, ¿no? totalmente. Sí, de anécdotas. Pero ciertamente es muy interesante, queridos amigos de Contacto Global, este diálogo que estamos teniendo con Tamara, porque cuando uno está en este tipo de conversaciones, bueno, se conversa con todo tipo de personas. Hay personas escépticas, hay personas que simplemente no creen en ello, pero circunstancialmente, sin que lo que Tamara tiene como, bueno, para mí yo lo veo como un arte, una profesión, Tamara, no es mi área, Gracias. con gusto, no es mi área, pero cuando tú te pones a revisar, mientras estás dialogando con Tamara, empiezas a asociar cosas de vida que tú personalmente has recorrido o te han pasado. Tamara, ya casi llegando al final de nuestra conversación, ¿qué mensaje le quieres dar a las personas que nos están viendo en este momento?
Bueno, decir que el ámbito de lo paranormal, aunque a día de hoy sí que se tratan más temas y con más soltura, sí que es verdad que se les suele ver como tabú, ¿no? Y en muchas ocasiones, muchas personas quieren contar su experiencia y temen hablar de ello por si se les tacha de locos. O yo misma, al dedicarme en la investigación paranormal, me he encontrado con también ese tipo de personas que de alguna forma tienen esos prejuicios, ¿no? Hay que decir que personas como yo, como tú, por ejemplo, estamos abiertos a escuchar este tipo de experiencias, que si quieren contar algo con naturalidad lo pueden hacer, pueden contactar conmigo y que no teman a contar las experiencias. Creo que cada persona es un mundo, cada experiencia es vital y de alguna forma siempre nos va a servir para algo. Y decir que nada, que yo estoy encantada de dedicarme a este tipo de cosas, a informar sobre temas paranormales y agradecer esta entrevista, ¿no? Porque al final es un poco dar a conocer este tipo de ámbitos, de tema y nada, que he estado muy encantada y que bueno, si queréis saber algo más, nada, podéis seguirme en mi blog como comentabas. Claro, eso, de hecho, eso te iba a preguntar, Tamara. Las personas que te quieran contactar en redes sociales o quieran seguir tu trabajo, ¿por cuál medio lo pueden hacer? Yo tengo las redes sociales como Enigmas de Medianoche, que es mi blog, y con ese mismo nombre podéis encontrarme en YouTube, en Instagram, en Facebook. Y luego también tengo enigmasdemedianoche.com, que es donde yo escribo mis artículos. Pero como digo, es muy sencillo. Bajo el mismo nombre o buscando Tamara Sánchez, quizás también os aparezcan algunas cositas, algunas conferencias. Pero sí, todo bajo el mismo nombre. Es muy sencillo. Si queréis saber algo más, queréis preguntarme, estoy disponible. Excelente, Tamara. Estoy convencido que nos vamos a volver a ver en el futuro, Tamara. Claro que sí, ampliar este y otros temas que sé que son de profundo interés de las personas que nos ven y de todo tu dominio. Bueno, queridos amigos de Contacto Global, nos ha acompañado Tamara Sánchez desde Alicante, en España, con quien hemos tenido una conversación extraordinaria. Ciertamente, como lo he repetido en otros programas, no todo lo que existe es visible, pero el hecho que no sea visible no quiere decir que no exista. De manera tal que personas como Tamara hacen que nos podamos acercar por medio de su trabajo, por medio de sus escritos e investigaciones, a una parte fundamental que nos rodea, que es el mundo energético, que es el mundo espiritual. Hablábamos incluso acá de que estos elementos pueden hacerse presentes en nuestras vidas por hechos concretos, pueden transmitirse a través de conexiones con los sueños. De manera tal, queridos amigos, que la sociedad requiere que personas como Tamara Sánchez de alguna forma desarrollen este trabajo, ya que de una u otra manera nosotros dentro de un mundo material hemos olvidado que no todo es materia, pero está presente y está allí. De manera tal, queridos amigos de Contacto Global, que quiero agradecer a Tamara Sánchez por su compañía e invitarlos a nuestro próximo Contacto Global, asimismo a que nos sigan en redes sociales, en YouTube, y es hasta un próximo Contacto Global, mis queridos amigos. Muchísimas gracias. Tamara, gracias por tu tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad seguramente, Tamara, para ampliar este y otros temas. Muy feliz Gracias a noche. vosotros por invitarme. Gracias. Bye bye. Gracias. Hasta un próximo programa.